tardes. Aquí estamos con Katy para darle un saludo especial al Recreo Deportivo y darles las gracias por el capítulo que hicieron con nosotros. Nos pareció bellísimo. Chao. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más del Recreo Deportivo, llevando como siempre el sano mensaje del deporte. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Fernando Carrión Mena, quien es un arquitecto de la Universidad Central del Ecuador. También tiene una maestría en Desarrollo Urbano Regional de México y en Buenos Aires hizo un doctorado en Ciencias Sociales. Él maneja temas varios, política urbana, centros históricos, seguridad ciudadana y por supuesto el fútbol. Como pueden ver, es una persona que se le enfrenta prácticamente a cualquier curva que le lancen. Entonces, en este caso, Fernando también es un catedrático muy reconocido en la Flaxo Ecuador y pues ha sido editorialista del diario Hoy, tiene más de 1000 editoriales escritos, 250 artículos académicos, 64 libros entre autor y editor, y también ha sido concejal de la ciudad de Quito. O sea que, como pueden ver, Dios mío. y no digo más porque si no se nos Me acaba la falta uno. entrevista. ¿Habrá sido arquero de algún equipo o centrodelantero? ¿No? Bueno, eso es lo primero que vamos a preguntar, Fernando, entre tantas cosas. Antes que nada, bienvenido, buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para poder conversar de un tema que nos apasiona, de un tema que cada vez va creciendo más y va convirtiéndose ya no solo en un deporte, sino un conjunto de actividades adicionales. Así que muchísimas gracias. Claro, y Fernando, pues para comenzar, cuéntanos un poquito, porque leyendo tu hoja de vida uno piensa, bueno, pero no quedó espacio para el fútbol, pero sí lo hay. Cuéntanos un poquito cómo es ese romance con el fútbol, cómo comienza tu historia, tú heredaste la afición por el fútbol, de pronto pudiste jugar en alguna, a un cierto nivel. Cuéntanos, o si fue heredado o fue cosa tuya, cómo es esa historia de Fernando Carrión niño que se enamoró del fútbol. Hay mucha gente que dice que el fútbol lo tengo desde que tengo uso de razón. Y yo generalmente digo que incluso me llegó antes de eso porque me llegó por la sangre. Ok. Yo tenía un padre que era ingeniero y él fue miembro del directorio de Liga Deportiva Universitaria. Ujú. Una cosa muy chistosa, porque en aquella época era parte de la Universidad Central, donde yo estudié efectivamente, pero él era miembro de ese directorio no por el fútbol, sino por el ajedrez. Ok, Porque era Liga Deportiva Universitaria y no era solo de fútbol, sino de varias claro. actividades. Wow. Entonces, bueno, mi padre estudió ahí en la universidad, fue profesor de la universidad y fue dirigente de liga. Entonces, fue una herencia absolutamente normal, natural, que eso ocurriera. Ahora, claro, en mis primeros años, ya de joven, incluso cuando fui a la universidad, pues me gustaba mucho el fútbol y jugué justamente en Liga Deportiva Universitaria Ah, wow. en una época que fue muy interesante porque en esa época los jugadores de Liga Deportiva Universitaria éramos quiteños y Claro. éramos más o menos de clase media, casi todos éramos estudiantes de arquitectura y bajábamos, así decíamos, bajábamos a entrenar porque el estadio universitario estaba más abajo de la Facultad de Arquitectura. Ok. Y entonces mi primer sueldo, mi primer ingreso fue del fútbol, una cosa absolutamente paradójica. Pero desgraciadamente se cerró la universidad por problemas de la dictadura en aquella época y entonces decidí irme fuera del Ecuador a estudiar y ahí se me acabó mi vínculo deportivo, futbolístico. Pero después, hace ya como unos 30 años más o menos, volví, pero a la dirigencia de Liga. Ok. Y en ese momento, bueno, construimos el estadio que hoy día tiene todavía, que es un estadio muy moderno, muy interesante.
Y bueno, todos mis hijos son hinchas de la liga por obligación, así que no les queda más remedio, ¿no? Ahí no hay chance, ¿no? Ahí no hay chance de otra No, vez, no ¿no? hay chance. Incluso tenía un perro que se llamaba Liga, que era un perro blanco. Entonces, están contentos Oye, porque le ganaron al Sao Paulo esta semana. Sí, sí, bueno, yo creo que estamos en general en el fútbol ecuatoriano viviendo una época muy dulce, porque nosotros estamos entrando a las semifinales en la Copa Libertadores de América y el Independiente del Valle también está entrando a las semifinales, pero de la Sudamericana. sí. Y la selección del Ecuador pues terminó en las eliminatorias en un segundo lugar, de tal manera que yo creo que el fútbol ecuatoriano está viviendo épocas muy interesantes, ¿no? Y arrancando con 3 puntos menos, ¿no? Y Entonces, arrancando por 3 puntos menos porque teníamos un colombiano que se sí. pasaba de ecuatoriano y descubrieron eso y nos Ay, quitaron los 3 puntos. ay, Increíble. Dios mío, esa Óyeme, historia. Fernando, ¿y cómo hace el fútbol ecuatoriano para solamente recibir 5 goles en contra en toda la eliminatoria? Yo cada vez que miro la tabla y miro 5 goles en contra en 18 partidos, me parece algo increíble. Tenemos una defensa espectacular, De acuerdo. tenemos una defensa espectacular y ahí yo creo que hay el mérito de un equipo que es Independiente del Valle, que ha revolucionado el fútbol ecuatoriano. No es solo esa cosa de formar futbolistas, sino que yo creo que ha traído un nuevo modelo Sí, de fútbol al país. Para que ustedes tengan una idea, Independiente del Valle tiene un equipo en España, acaba de comprar un equipo en Brasil, tiene otro en Colombia en 10 años pues ha sacado jugadores de forma impresionante. Al año debe vender 4 o 5 futbolistas y básicamente al mercado europeo. Y entonces increíble. la defensa que nosotros tenemos es una defensa que sale de ahí, del Independiente del Valle, ¿no? Bueno, y hay un tema también, el fenotipo, ¿no? El fútbol ecuatoriano se pegó yo no sé, yo lo he visto como, son mucho más atletas, es una cosa, antes yo veía ese fenotipo del Pacífico y me imaginaba que Colombia era el tope, pero no, Ecuador se lo llevó por delante, el fenotipo ecuatoriano yo lo veo más fuerte, más ágil, se me hace impresionante, están en un momento muy especial. Cuando yo les decía que jugaba fútbol, todos los futbolistas de Liga Deportiva Universitaria éramos quiteños Sí, y blancos y de claro. clase media. Hoy día en Liga Deportiva Universitaria no hay un solo quiteño. Increíble. Es una cosa increíble. En el Independiente del Valle, que también es de aquí, de esta ciudad, tampoco hay un solo quiteño. Increíble. En la selección nacional tampoco. Y aquí hay un proceso muy interesante que nace con el Club El Nacional, que se originó, incluso hasta el nombre, de las Fuerzas Armadas, porque es un equipo de las Fuerzas Armadas. El Ecuador debe ser uno de los pocos países del mundo que las Fuerzas Armadas tienen su equipo y la policía tiene su equipo. Una cosa paradójica. Y entonces el Nacional lo que hizo fue, dentro de la gente que hacía su servicio militar obligatorio, pues entraba mucha gente de origen afro. Y entonces ellos empezaron a jugar en el Nacional. Pero luego, a fines de los años 80, llegó un entrenador montenegrino, Dusan Draskovic, Draskovic. Claro, un tipo claro. excepcional. Estuvo también por Estados Unidos y fue Sí, reconocido. sí, sí. Y entonces él venía de la lógica del fútbol europeo, de la condición física. Entonces Sí, vino con un reloj, un metro, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a ver que la población afrodescendiente era la que más saltaba, la que más rápido corría, etcétera, etcétera. Y empezó a introducir esos futbolistas en la sí, selección. impresionante. Luego vino Pacho Maturana, que yo creo que fue el otro que le aportó aquí, con estos futbolistas que ya se habían consolidado. Nos planteó aquí en el Ecuador la famosa idea esta de se juega como se vive, que yo Sí, creo que este fue un cambio, pero brutal en el fútbol ecuatoriano. Y entonces, él básicamente planteó dos cosas, la línea de cuatro y el toque, toque y toque. el toque toque, que era un clásico del Pacho Maturana, ¿no? Que eso después apareció en España, Sí, el tiki-taka, que era, claro. Tiki-taka, sí, sí. pero aquí nació entre Colombia, Ecuador y fue Pacho Maturana. Y entonces
ahí se consolidó el fútbol ecuatoriano y empezó a crecer A volar, significativamente. a volar. O sea que Fernando, les fue bien que no haya quiteños, ¿no? Ha funcionado. Sí, claro, claro. Ha funcionado. bueno, Fernando, y entonces quería preguntarte, teniendo en cuenta todos estos comentarios últimos, ya Ecuador llegó a su quinto mundial de 7 contando el del próximo año. ¿Tú crees que el equipo está lo suficientemente maduro ya y con la suficientemente experiencia, ya no solo para clasificar? Está bien, sí, se clasificó, bravo, pero ahora no llega el momento como de pronto de buscar unos cuartos de final, de pronto al menos. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves? Aquí hay dos cosas. Uno, la percepción que tiene la fanaticada, los seguidores, etcétera, que ya están absolutamente conscientes de que ya no es suficiente la clasificación a un De mundial. acuerdo. Ok. Y eso se ha visto en este mundial, que prácticamente no festejamos. Sí, Era, además porque fueron todos. sí, 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 no, Era increíble, fue una cosa, increíble. pero impresionante. Sí. Y lo segundo es que yo creo que sí estamos para cosas mayores. Sí, el hecho de haber llegado segundos en la clasificación por encima de Brasil, de ustedes, Colombia, de Uruguay. Uruguay, y con 3 puntos menos, Sí, y sí, creo que es un resultado impresionante. Ujú. Tener esa base de la defensa que ustedes mismos señalaban hace un momento es muy tremendo. claro. Hay un problema en la parte ofensiva, pero yo supondría que sí estaríamos como para pasar a una siguiente fase. Y algo cambió a nivel de clubes también por lo que decías, porque uno viene viendo como el dominio que hay en las copas de los brasileños y hace mucho que los equipos ecuatorianos se paran frente a los equipos brasileños de una manera que uno no veía de este lado del continente en una Y época, que ¿no? uno no ve en Colombia hace rato también. Yo creo Es, que tenemos dos clubes que han modificado importantemente el fútbol ecuatoriano. El uno es justamente el mío, Liga Deportiva Universitaria, que tuvimos un dirigente, pero fantástico, Rodrigo Paz, que construyó el estadio, que es para 45.000 personas, construyó el complejo deportivo, donde hay un colegio para la formación de los futbolistas, donde hay un área recreativa, bueno, están lugares para las concentraciones, etcétera, etcétera. Y todo eso produjo que en el año 2008 logremos el primer campeonato de la Copa Libertadores de América. Pero no fue suficiente eso, porque después logramos la Copa Sudamericana, las Recopas, etcétera, 5 torneos. Y luego viene el equipo este que estábamos hablando hace un momento, el Independiente del Valle, que también ha hecho lo suyo. Ah, Pero creo que el Independiente pues, es mucho más moderno este rato, por el modelo de gestión, por la óptica que tiene y obviamente también por la formación de sus futbolistas. Fernando, y eso en dónde deja el Barcelona, que era el gran club ecuatoriano históricamente, pues uno de fuera lo reconocía como el gran club. Y el Y de hecho creo competidor, ¿no? Y el gran competidor del que, otro lado, que ¿no? te vi hablando en algo de los 100 años a propósito de Barcelona, ¿no? No sé si lo soñé, pero ¿cómo ves a Barcelona en ese contexto? En general veo que los equipos de Guayaquil han caído. Sí. Por Emelec, ejemplo, Emelec, que tuvo unos 10 años relativamente bien, hoy día está muy mal. No logró clasificar ni siquiera entre los 6 primeros para esta última fase del campeonato nacional. Incluso estuvo peleando los últimos puestos. Entonces, Emelec nada. Y el caso de Barcelona, que justamente está cumpliendo 100 años, se suponía que iba a hacer una presentación en torneos internacionales y en el ámbito nacional, y la verdad es que no le ha ido bien. Ha tenido ya 3 entrenadores y este también les está tambaleando. De todas maneras, está en segundo lugar en el sextangular que justamente empezamos la próxima semana. Pero sí, el Barcelona y Emelec, no han hecho lo que todos suponíamos que debían haber hecho. hace poco pasó por el programa, entrevistamos aquí en el Recreo, Fernando, a Reinaldo Rueda, que fue director técnico de la selección ecuatoriana. Y nos habló con mucho cariño, ¿no? Sobre ese paso de él sobre Ecuador, el cariño que había tenido con el país y con los jugadores, y nos habló del fenotipo ecuatoriano. Nos dijo, esto es bien, es una cosa increíble lo que está pasando en Ecuador. ¿Llevan un buen recuerdo ustedes de Reinaldo? ¿Lo llevan como una persona querida y grata?
Yo creo que va más allá de eso. ¿Sí? El fútbol ecuatoriano, sobre todo a nivel de selecciones, tuvo un crecimiento impresionante gracias a la influencia colombiana. Lo que decía hace un momento de Pacho Maturana, pues él era uno de los, Bolillo, el Bolillo, Luis Rueda, Fernando Fuseli. Suárez, Luis Fernando Suárez. Exactamente, exactamente. Y con Suárez fue la mejor participación en un Sí, mundial. sí, sí. Entonces, yo lo que creo ahí, cuando uno ve y hace un análisis de los estilos de fútbol en América Latina, uno podría encontrar, qué sé yo, tres estilos, ¿no? Uno, llamémoslo así, el del Río de la Plata, con Argentina, que es una cosa muy técnica, etcétera, etcétera, y Uruguay, que sigue esa misma línea, pero es más desde la fuerza. Sí. Está el fútbol brasileño, que bueno, tiene su propia... su Y propia que anda en caída, ¿no? Fernando un poquito, anda como en bajonazo, ¿no? Brasil, esa selección brasilera es anda lo mal, más anda bajón que mal, yo he visto en muchos anda mal. años. Sí, Mal, sí. muy mal. Y en tercer lugar estaría el fútbol ecuatoriano y colombiano. Sí. Y entonces yo lo que sostengo es que en la relación entre Argentina y Uruguay es exactamente igual a la que tenemos entre Es Colombia y una buena Ecuador. reflexión, sí. Está bueno eso. Interesante, sí. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una condición física superior a la de ustedes. Sí. Pero la condición técnica de ustedes es fantástica. Por eso digo que es una cosa muy parecida a lo de Argentina-Uruguay entre Colombia y Ecuador. Linda reflexión, no la había escuchado. O sea, básicamente vamos a empezar Interesante, a sí. hablar que no somos los países del Mar de Plata, sino del Amazonas. Está bueno eso para generar como una condición Sí, pero ahí, interesante. ahí puedes introducir otra cosa más, que también es interesante, y es que el fútbol del Pacífico es distinto al fútbol Sí, del Cono total, Sur, total. y esto tiene mucho que ver con el origen del fútbol, porque el origen del fútbol llegó primero a Argentina, Uruguay, Ay, Brasil, etcétera, desde Inglaterra, que era en ese momento la economía más poderosa del mundo, y llega con una imagen de modernidad, de construcción de Estado, de construcción de mercado, etcétera, etcétera. Pero en esos países nace principalmente en los barrios. sí, es Ok, Entonces, barrial. claro. el fútbol argentino, el fútbol Barrial. uruguayo, el de Rosario, el de Brasil, etcétera, es barrial. Sí. El del Pacífico no. El del Pacífico tiene una mezcla entre instituciones, quizás Colombia es un poquito menos, pero por ejemplo, en Chile tú tienes de los tres equipos, dos provienen de universidad. Universidades, claro. Sí, de acuerdo. En el caso de Perú, algo parecido. En el caso nuestro, en el Ecuador, lo que les decía hace un rato, de las Fuerzas Armadas, de la El policía, nacional, claro. de las universidades, etcétera. Y entonces eso hace que el universo simbólico que nosotros tengamos en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico, sea muy distinto a lo que tiene en la Argentina, Uruguay, etcétera. Y también la violencia, porque la violencia del fútbol barrial se produce una alianza entre las pandillas barriales y las barras bravas, que a la larga son más o menos lo mismo, y Mismo. produce un efecto que es muy complejo, porque cuando yo voy a jugar de visita, soy un invasor, o sea, yo me pongo a Sí, pensar, sí, sí, sí. Vengo a yo me pongo a invadirlos. pensar, Horrible. River, que está en Núñez, va Claro. a Boca Sí, y juegan en Boca. sí. Y entonces tiene que entrar a un territorio que no es el de él. Y Claro. entonces, claro, eso genera un tipo de violencia totalmente distinta al que nosotros tenemos acá en la cuenca del Pacífico. Oye, ¿cuál diferencia puede existir entre el futbolista del Pacífico colombiano y el futbolista ecuatoriano del Pacífico para que el futbolista ecuatoriano tenga en este momento ese fenotipo tan superior con respecto al de Colombia? ¿Qué factores influyen en obtener ese fenotipo? No, yo creo que son lo mismo. El problema viene ya en el tema de formación y el tema ya del juego. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de los entrenadores colombianos en el Ecuador. O sea, lo que nos enseñó Bolillo, esto que decía la línea de cuatro y el toque, toque y toque, pues eso de alguna manera siguió el Bolillo, porque el Bolillo le metió mucho corazón. O sea, entraba bailando a los estadios, gritando, todas esas cosas. Saltaba, era increíble. Era impresionante, era impresionante. Suárez más bien un tipo frío, Sí, sí, pero también nos gustaba por la seriedad que tenía sí, y por sí. los resultados que obtenía. Entonces, yo diría es relativamente parecido, pero está un poco la formación y el contexto en el cual se desenvuelve.
Fernando, eso del contexto, o sea, como académico, a mí me llama mucho la atención que la violencia, yo pienso que es otro tema, o más bien la prevención de la violencia en el que eres experto, y me parece que uno leyéndote piensa que un estadio, por ejemplo, se puede diseñar de tal manera que no sea disruptivo para el contexto, teniendo en cuenta una cantidad de factores en la planificación urbana y unos abordajes de la infraestructura deportiva que no son comunes en el hincha tradicional, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Es posible diseñar estadios que de alguna manera eviten la violencia, la mitiguen o hacerle adecuaciones a los estadios actuales? ¿Qué has visto de eso en los últimos tiempos? Bueno, hay muchas formas de violencia en el fútbol. Para empezar, el fútbol en sí mismo es violento. O Sí, sea, ¿por qué? Porque tenemos una confrontación. sí, ¿Y qué es lo que confrontamos? Finalmente, universos simbólicos. Por ejemplo, un partido entre Liga, mi equipo, que es de Quito, con el Barcelona, que es de Guayaquil, finalmente estamos confrontándonos Quito y Guayaquil. sí. Entonces, el fútbol en sí mismo tiene eso. Ahora, la gran cosa que hizo el fútbol, y esto es básicamente de origen inglés, fueron las normas, las reglas, que procesaron eso para que haya incluso un árbitro que establezca que esto es foul, etcétera, etcétera. Y entonces se procesó de alguna manera el fútbol. Antes el fútbol era una cosa espantosa, es decir, la pelota era una cabeza del adversario, una cosa tan loca como esa. Sí, Entonces ya en la cancha prácticamente ya no hay. Obviamente que sí hay en ciertos momentos, pero ya prácticamente no hay. ¿Qué es lo que ocurre en las tribunas? Pues también se ha procesado y aquí yo creo que nuevamente el caso inglés es interesante por los famosos hooligans. El fútbol, la violencia en el fútbol y propia del fútbol empezó a crecer con mucha fuerza cuando se internacionalizó con los torneos. Entonces ahí los hinchas iban de un lado a otro y se juntaban con los hinchas del equipo adversario con el que iban a jugar. Y entonces reproducían las prácticas que ellos tenían allá. Y ahí surgió lo que llaman el informe Taylor, que es una cosa muy interesante, por ejemplo, ahí va en la línea de lo que tú estabas cuestionando respecto de los estadios. Para procesar la violencia, entre otras cosas, pues empezaron a establecer políticas explícitas para la construcción de los estadios. Por ejemplo, hasta ese momento los estadios tú podías estar parado. Ahora ya hay muy pocos estadios donde la gente está parada, tiene que sentarse y no solo sentarse en gradas, sino en asientos. Y una cosa que es importante, tú entras al estadio con el número de asiento en el que vas a estar y está el nombre tuyo. Y entonces ya hay formas de identificar ese tipo de cosas. Se establecen normas, por ejemplo, de que la evacuación de un estadio no debe ser más allá de 10 minutos. sí. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que haber puestas cada cierto tiempo. Entonces, tienes sillas, silletas, tienes puertas, tienes un conjunto de infraestructura, hoy día, por ejemplo, videovigilancia, etcétera, que ha hecho que ya no haya la violencia en la cancha, porque hay árbitro y hay normas, y tampoco haya violencia prácticamente en las tribunas, porque, por ejemplo, ya no se sientan juntos los hinchas de un equipo con el otro, Ya sino no que van ni siquiera al mismo partido, a veces ya no los dejan eso entrar. más, que eso sí me parece una cosa espantosa, Y horrible, pero eso horrible. es lo que está pasando. Claro. Incluso las salidas son en horas distintas, Sí. porque ahí viene el problema, ya no dentro del estadio, sino afuera, porque puede encontrarse afuera y ahí se arma el problema. Fernando, yo te iba a hacer una pregunta, de pronto es una reflexión. Tú eres un gran especialista en urbanismo, eres un gran especialista en comportamiento humano, eres un gran especialista en academia, en política y obviamente en fútbol. La pregunta es la siguiente. Todos hablamos todos los días del problema de la violencia en el fútbol, pero la pregunta es, en un mundo como el que estamos viviendo, ¿qué, qué autoridad tiene el mundo para decirle al fútbol que no sea violento, cuando el mundo es violento todos los días de una manera brutal? Entonces, la pregunta es, ¿hay esperanza en un mundo tan complejo a que el fútbol sea no violento? ¿Hay esperanza a la vez? O sea, yo veo que este último tiempo la violencia en el fútbol ha bajado. ¿Lo ves Eh, positivo? ¿Eres optimista con eso? Si ves, en sí, sí, índices ha bajado, en índices ha sí, bajado. sí. Ahí el único problema que hay es que la violencia de afuera empieza a meterse en el fútbol. Y eso Sí, es una cosa compleja. sí, Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que nosotros, como ustedes saben, estamos viviendo
una época de violencia muy alta. Sí. Hace, Mezclada con narcotráfico y con una cantidad de cosas que exactamente, muy exactamente. complejas. Hace Ojalá no un nos mes, superen en eso también. hace un mes tuvimos la muerte de 2 futbolistas en Manta y un Sí. tercer futbolista en Esmeraldas. ¿Pero jugando? Iban a jugar un partido de segunda categoría Wow. y los asesinaron el viernes para el sábado, No, en los 2 casos. ya. Pero ¿qué es lo que estaba detrás? De las investigaciones que ha hecho la policía, lo que está detrás es toda esta cuestión de las apuestas. Entonces ya no es siquiera narcotráfico o cosas de ese tipo, sino apuestas. Y ustedes saben perfectamente bien el tema de las apuestas, porque hoy día la apuesta ya no es Sí, qué equipo gana o cuánto van a quedar, sino va a haber un córner en tal minuto, va a ser Sí, expulsada tal persona en tal minuto, cosas de ese tipo. Y entonces todo eso está controlado desde afuera. mm, Y eso es lo que ha pasado con estos 3 muchachos que son de segunda categoría, pero pues tuvo una resonancia bastante fuerte. tremendo. Filósofo, está mandando Baldor las sí. preguntas. Listo, muy bien. Entonces tenemos una sección al tablero con Baldor. Bueno, esta yo creo que Fernando debe tener una idea muy clara, pero entre todos la pueden sacar adelante. La pregunta es muy concreta. ¿Cuáles son los 3 futbolistas ecuatorianos más grandes de toda la historia? Los 3 futbolistas ecuatorianos más grandes de toda la historia. Yo voy a comenzar con uno que no sé si es quiteño, entonces Fernando me corrige. Alex Aguinaga es uno de esos 3, sin duda alguna. Es quiteño, es quiteño. Quiteño, ¿ves? Sí, era, ese es grande, Alex Sí, Aguinaga. sí Y está jugó en mi Alex Aguinaga equipo, en y la jugó lista. en mi Y de la equipo. liga, de tu liga, ¿no? Claro, Exactamente. O sea, su grande, origen es Alex, del grande. Deportivo Quito, pero terminó en mi Con equipo. la liga, sí. Yo ¿Es ese creo que piloto? hay, ¿Ese está ahí? yo creo que sin Sí, ese duda está ahí. Alberto Spencer. Sí, Ahora le Alberto iba a Spencer, nombrar, por sí. supuesto. En eso tenemos un Sí, consenso, diría yo, porque Sí, sí, sí. incluso hasta ahora, si no me equivoco, es el goleador de la Copa Libertadores de Sí, América. correcto. sí, total. No ha sido superado, tiene como Spencer 55 sale primero en goles, la una cosa lista, así. Fernando. Sí. Luego está sin duda Alex Aguinaga, que se fue a jugar en México en una época en que todos los futbolistas que llegaban a México no podían después irse a ningún otro lado Sí, es que porque los salarios eran muy es muy altos alto. y era difícil. Incluso en esa época hubo una propuesta para que vaya al Real Madrid y prefirió quedarse en México porque le Ganando pagaban dinero, más. sí. De Lástima acuerdo. no haber visto a Aguinaga, lástima en Europa, pero bueno, eso sí El son cosas. Sí, tercero sería Antonio Valencia, que jugó Antonio Valencia, en el correcto, sí. United, Manchester, ¿no? que Manchester es United, sí. capitán incluso ahí, ¿no? Gran jugador, sí. Crack. Reciben una mención de honor, Pues, un arquero, el laureado, querido salimos, Pacho ¿no? Pepe Ceballos. Ah, Que con él quedamos campeón de la Copa Libertadores de América. Correcto, claro. ¿Ese está correcto. que de cuarto? ¿Aparece de cuarto o está Está de cuarto. de Y de cuarto? ¿Y, quinto, déjeme de y Ener corregir. Valencia Bueno, clasifica por ahí o no? sí está en la lista, pero dicen que no lo meten todavía porque no se ha retirado. Entonces quieren que termine la Ah, carrera. tiene que estar ¿Qué tal retirado. que Ener Valencia le dé a Ecuador las semifinales o La la final semi. de un mundial, ¿no? Uno Increíble. no sabe, Sí. uno no sabe. Entonces dejémoslo ahí, que sigue. Dejémosla ahí. Vale, listo. Bueno, No, muy bien, señores, excelente, sacan 5. Solo quería decirles que Ceballos, sí, como dices tú, Fernando, le alaban mucho, parece que fue definitivo. Creo que le decían las manos del Ecuador. Sí, sí, sí. Ahora, él fue de origen del Barcelona, ya. Ah, sí, no sabía, pero correcto. cayó en desgracia y se fue a un equipo no muy bueno en el Ecuador y fue a jugar también en Colombia, ya en sus últimos días. Con Y el de ahí, Tolima, ¿no? Jugó Ceballos, creo, sí, ¿no? Claro. exactamente, exactamente. Y de ahí le trajo la liga. Y yo me acuerdo que Sí. el que le pidió fue el entrenador y el presidente de la liga, que yo les decía que era un dirigente maravilloso, dijo Paz, que Roberto Paz, Rodrigo Paz. Rodrigo Rodrigo. Paz. Y él decía que él no estaba de acuerdo que llegue, pero que aceptaba. Y se convirtió en el arquero que nos hizo campeón de la Copa Libertadores de Claro, América. claro. Sí, Y tampoco olvidemos que fue el arquero también en el Mundial, el primer Mundial, ¿no? sí, exactamente. Y yo creo que sin duda es el mejor arquero que hemos tenido en el Sí, fútbol. sí, sí, sin duda. Sí. Muy bien, señores, sacan 5 entonces en esta sección. Ahora vamos a la sección Gol de Oro, tarjeta roja. Comencemos hoy por el estimado Iluminado. Bueno, yo el gol de oro se lo voy a dar a la ciudad de Quito, que está relativamente estrenando el metro subterráneo. Y quería aprovechar que estamos con Fernando en este programa para preguntarle cómo ha impactado
el metro a la vida en la ciudad? Porque estamos, digamos, nosotros próximos también próximamente a estrenar también un metro, entonces quiero saber cuál ha sido la experiencia de Quito en ese sentido. Duramos 14 años en construir el metro, Ujú. para que vean que ustedes también van por ahí. Ahora, Bogotá es de las ciudades que mayor cantidad de estudios de metro ha hecho en América Sí, sí, Latina sí. y de las primeras que hizo, con excepción de Buenos Aires, que fue la primera ciudad con un metro. Pues yo vi unos ejercicios, Fernando, tú que eres especialista, de unos japoneses hace 80 Exactamente. años. Exacto. 80 años. Es una vergüenza esto. Exactamente. Y entonces, en el caso nuestro, bueno, el metro nos costó 2.100 millones de dólares, que Ok. no es una cantidad tan alta, pero que iba a trasladar diariamente 400.000 Ujú. pasajeros para que sostenga el sistema administrativo. Nosotros estamos ya un año y medio con el metro y estamos con 150.000, es decir, todavía no llegamos a los 400.000, porque una de las cosas que hay que hacer es integrar todo el sistema de transporte con el metro para que el metro sea el eje de la transportación. Pero eso es muy complicado y eso tiene problemas en términos políticos, porque tenemos las cooperativas de transporte de buses que son privadas y son, pero muy difíciles de negociar, son muy difíciles de negociar. Pero de todas maneras, la imagen que ha proyectado es una imagen de modernidad. Nosotros estamos muy orgullosos del metro. Tiene tres paradas que son muy importantes. Una en el norte, que es donde se origina, y otra en el sur, que también se origina. Y la principal es la del centro histórico. Y entonces el centro histórico está teniendo una renovación bastante, pero bastante importante. Qué bueno. Bueno, y la tarjeta roja, pues para alguien para los urbanicidas, que pues Fernando también es un enemigo común que tenemos, y es que abundan realmente en nuestras ciudades. Eh, la degradación de algunos sectores, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, uno a veces no se la explica. O sea, zonas de la ciudad de Bogotá que antes eran muy bonitas, muy lindas, se han degradado de una manera que uno dice, pero ¿por qué la planeación urbana falla en ese sentido? Entonces, pues para los urbanicidas, y creo que en eso coincido con Fernando en esto, tarjeta roja para ellos. Tengo un libro que se llama justamente Urbicidio. 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 Bueno, perfecto. Vamos a leerlo. Está bueno. Y Tocó ese, y leerlo, es- tocó y leerlo. ese libro, ahí adentro tengo un artículo también que se llama La muerte litúrgica de la ciudad. Increíble, sí. Está bueno. El Buen titular. urbicidio, la muerte litúrgica de la ciudad, porque justamente hay un conjunto de espacios vacíos que vamos construyendo de las ciudades y que se van perdiendo. No. Y son avenidas y son zonas incluso de centralidades antiguas. Y claro, eso tiene un costo muy alto para las ciudades y desgraciadamente nuestros urbanistas, nuestros planificadores urbanos no los toman en cuenta para que eso no ocurra. ¿Tú Bueno. crees que antes había más conciencia de lo que era la urbe como elemento valioso para el ciudadano y ahora prima más el sentido comercial? Es decir, antes se respetaba más lo que era la ciudad, ahora prima más el sentido, la parte comercial del propietario del terreno o eso no ha variado en el tiempo. No, no, sí, ha variado muchísimo. De hecho, acabo de terminar un libro y que lo presenté en marzo, que justamente lo que tiende a mostrar es que la ciudad que nosotros tenemos en este siglo es muy distinta a la ciudad que teníamos en el siglo pasado. Y entre otras cosas, bueno, está la tecnología, sin duda, porque estamos viviendo en una ciudad híbrida en que tenemos un espacio físico, material, pero por otro lado tenemos un espacio virtual remoto que tiene mucho peso. Está Uber, ahí está Airbnb, está Amazon, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el tema económico. Hoy día el tema económico es clave en nuestras ciudades, que antes no tenía eso. Por ejemplo, la producción de las infraestructuras hoy día se hace como una condición general de la producción, para que la producción pueda mejorar y con eso supuestamente tener más ingresos y que la gente mejore su calidad de vida. Antes las infraestructuras era para mejorar la calidad de vida de la población. Claro. Tenemos cosas como el cambio climático, que está produciendo problemas muy fuertes en las épocas de verano, como también en las épocas de invierno.
Y entonces hay un conjunto de elementos justamente que nos mostrarían que estamos viviendo en una ciudad totalmente distinta a la que teníamos, qué sé yo, en los años 80, 90 del siglo pasado. Muy bien. Claro que sí. Alfredo, ¿tú gol de oro, tarjeta roja? Bueno, pues el gol de oro para los equipos chicos cuando logran triunfos. No sé por qué pensé, teniendo a Fernando acá en el Aucas y en el Deportivo Pereira, que tienen en común que René Guita jugó en ambos cuando lograron sus primeros títulos. Me llamó la atención, pero ahorita, por ejemplo, el Deportivo Riestra que está liderando en Argentina, que ayer le ganó a River. Y acá en Colombia, pues el Fortaleza, me gusta eso, porque me quedé pensando ahí como una mini pregunta para Fernando, ¿cómo hacer de todos modos para simetrizar lo de la institucionalización con la barrialización? Me parece que como muchos equipos no tienen arraigo en el barrio, por ejemplo en Colombia, y yo creo que en Ecuador también hay varios así, tenemos el problema de los equipos sin hinchada. Eso a veces es, o los equipos que son el segundo equipo de alguien, ¿se puede hacer, encontrar el origen barrial con el institucional en alguna parte o compenetrar de alguna manera, Fernando? Yo creo que difícil, difícil. Pero a ver, me parece interesante que hayas sacado el ejemplo de Aucas. Aucas se llama el equipo ex petrolero, porque eso era un equipo de la Shell, Ok. de la empresa petrolera Shell, que cuando ustedes ven el logo del Aucas, es el logotipo de la empresa Mm, Shell. La Conchita. Exactamente. Y Aucas es el nombre que se le ponía a los indígenas de la Amazonía que eran guerreros contra las petroleras. ok. Eh, Contra las petroleras. Exactamente, por eso es que el otro universo simbólico que tiene el Aucas, uno es esto de ex Claro. petrolero, el otro es que es del pueblo, porque era de los Aucas, de los indios. Entonces, el Aucas tuvo una época impresionante que le llaman incluso el papá, porque era el que financiaba al resto de los equipos por la cantidad de hinchas que tenía Claro, muy popular. y porque le metían los recursos económicos de la petrolera. Pero el Aucas se cayó cuando se fue la petrolera, por eso se llama ex petrolero, y ahora es un equipo ahí perdido. Ahora, respecto de lo que tú dices, ¿qué posibilidades hay de que se encuentre el barrio y la institución? A mí me parece difícil porque lo que tú tienes detrás es esto que ya digo por tercera vez, creo, el universo simbólico. Y en esto, por ejemplo, puedo poner el caso de Barcelona de Guayaquil. El caso de Barcelona de Guayaquil es muy interesante porque ahí sí se produjo esto que tú estás diciendo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque se funda hace 100 años exactamente por un grupo de migrantes, que ese es el otro origen de algunos equipos, sobre todo en Chile. Mm. Entonces, un grupo de migrantes catalanes asociados con un barrio popular. Ok. Entonces, ahí nace eso. Y el universo simbólico termina siendo el equipo del astillero, el equipo del puerto, el equipo popular. El caso de Emelec va nuevamente en la misma tesis que yo sostengo de las Institucional, sí. instituciones. Emelec era de una empresa eléctrica de los Estados Unidos, ni siquiera inglesa, de los Estados Unidos. Por eso el nombre del estadio es George Capwell, que era Ujú. el jefe de esa empresa eléctrica. Y por eso Emelec se llama Millonarios, como el caso, bueno, del equipo que ustedes tienen en Bogotá. Sí, gracias a Dios no es el nuestro. Ah, bueno, es solo el filósofo. El resto todos son Ya me está gloriosos. gustando el Emelec, ya me está Yo gustando. yo Bueno, cerraría. sigamos con la tarjeta, por Cierro mi tarjeta roja, pues es una suerte también de gol de oro, porque mi tarjeta roja es para el Real Madrid, por el resultado que tuvo contra el Atlético de Madrid, el 2-5. Entonces es medio tarjeta de roja para el Real, pero gol de oro para el Atlético, y me parece bonito que haya esos cambios. Además, creo que yo soy colchonero, debo decirlo. Ok, muy bien. Gurú, adelante. Bueno, yo le voy a dar el gol de oro a Pogacar, pues creo que sacó su casta y se ganó el mundial. ¿De qué manera? Cogió a todo el mundo y le dijo, yo soy el elegido, y es el elegido. Entonces él va a batir todos los récords y va a pasar a ser el ciclista más importante de toda la historia, sin duda alguna, brillante. Y le quiero dar la tarjeta roja al Once Caldas, que quedó eliminado con el Independiente del Valle. Y antes de haber jugado el juego, ya celebraban en el bus que estaban ganando y celebraban y saltaban. La gente está loca, o sea, hay un problema en el ser humano complejo. Merecida su eliminación, ¿no? Celebrando antes de jugar. Correcto. Fernando, ¿tú tienes un gol de oro y una tarjeta roja?
A ver, quisiera hacer un comentario Ah, claro, por supuesto. sobre el tema del ciclismo, que nosotros volvemos a tener una influencia colombiana muy fuerte. Lo que decía hace un momento respecto de los entrenadores que nos llegaron acá y que nos hicieron jugar los mundiales, clasificarnos. Pues en el ciclismo ha sido exactamente igual. El caso de Carapaz, Mm. él es de la provincia del Carchi, que es provincia fronteriza con ustedes, y él se formó en Colombia, Sí, claro. en las vueltas colombianas, bueno, Se todas las. ganó varias vueltas a Colombia, Richard Carapaz. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí también hemos tenido nosotros una influencia positiva de Colombia. Claro que sí. Bueno, este gol de oro, bueno, para mí, sin duda, en términos históricos, es la clasificación, haber ganado la Copa Libertadores de América con mi equipo, porque además en esa época yo estaba de dirigente ahí, y entonces fue una cosa francamente impresionante. Además, yo creo que eso produjo una ruptura en la lógica del fútbol ecuatoriano, porque desde ese momento nosotros empezamos a pensar que sí era posible entrar en torneos internacionales. De acuerdo, muy bien. ¿Y una tarjeta roja, Fernando? Pues yo creo que el caso este del jugador de la selección del Ecuador, que era de Barcelona también, de origen colombiano, que nos hizo perder los 3 puntos. Ahora, ahí hay que hacer un análisis que también es muy interesante porque estos son jugadores de la frontera entre Ecuador y Colombia, Sí, sí. de tal manera de que las familias son ecuatorianas, colombianas, colombianas, ecuatorianas. Sí. Yo conozco algunos jugadores ecuatorianos que han jugado en la selección colombiana y al revés. Claro. ¿Por qué? Porque vienen de la misma zona y simplemente aprovechan la circunstancia. Para Y moverse. exactamente, exactamente. Pero también, bueno, ahí hay problemas institucionales complicados, ¿no? Sí. De acuerdo. En mi caso, yo le quiero dar el gol de oro al Ecuador, a la selección de fútbol. Y no sé por qué, tengo una corazonada que el próximo año, en el 26, nos va a dar una grata sorpresa. Y y la tarjeta roja, eh, de pronto al Real Madrid, porque creo que protestó demasiado. Cuando uno pierde 100 codos, es mejor quedarse uno calladito y voltear la página. En fin, esa es la cosa así. Bueno, quisiera para rematar, Fernando, de pronto una preguntita, ya que están Colombia y Ecuador tienen como tanto en común, ¿será que es posible por allá para 2038 o 42? De pronto, no sé, la sede del Mundial, Colombia, Ecuador, Perú, ¿será que de pronto se puede hacer? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que hemos entrado un poco en esa lógica, ¿no? O sea, el próximo mundial lo vamos a tener básicamente en 3 países. El caso de Canadá, Estados Unidos y México, que son países fronterizos. Pero el siguiente vamos a tener incluso entre continentes distintos. Sí. Ok, Entonces, yo no vería una cosa de locura que se pueda hacer un torneo en los términos que estás planteando de esos 3 países. Y a mí me parece que sí sería muy justo. Ahora, el problema es que la geopolítica del fútbol es brutal. O sea, yo creo que el peso que está teniendo los Estados Unidos hoy día es increíble. Lo mismo el caso que tuvimos con Qatar, que además ese fue un torneo comprado muy, muy claramente. Y a mí me parece que hay un gran vacío hoy día, que pronto tendremos un mundial en China. Y sí, pues, entonces ahí, claro, Ecuador, Perú y Colombia frente a China, yo le veo muy difícil, yo le veo Fe- muy difícil, pero a Fernando, sí, menos que terminemos el metro, Fernando, ¿no? eso más, eso más. Yo iba a lo, yo, decir, yo lo único que aconsejaría para este comentario es que ojalá si eso se logra, que el encargado de la organización de los 3 países no sea Colombia, porque va el presidente y lo devuelve otra vez porque quiere invertir su dinero en otras cosas, ¿no? Como siempre ha pasado, que fue una vergüenza el 86 que un presidente devuelve un mundial de fútbol. Realmente es una vergüenza Sí. histórica. Eso es increíble, ¿no? Sí, estaba pensando hace un momento. Fernando, una cuestión con la venia de mis compañeros y aprovechando tu presencia, Nos queda primero un minuto, nos queda un minuto. agradecerle a Martín Guzmán y a Tercer Fútbol, porque fue por donde te conocimos, nuestro canal amigo, y te envió un gran abrazo, tu amigo que tú me contaste, Pablo Alabarcés, quien próximamente nos va a acompañar. Y mi pregunta ultra rápida es, ¿cuál es el libro que no has escrito? Qué cosa, ahí sí.
Bueno, estoy proponiendo justamente ahora la posibilidad de escribir un libro sobre el Mundial este de Norteamérica, porque escribí, y ahí estuvo un artículo también de Pablo Alabarces, un libro sobre el Mundial del Brasil en el 2014, porque una de las cosas que me llamó la atención en ese Mundial fue la cantidad de manifestaciones que hubo en el Brasil en contra del Mundial. Y uno suponía que Brasil era todo, pero no, porque había muchos problemas. Y entonces ahí sacamos un libro que se llamaba Luchas urbanas alrededor del fútbol, que era ese. Y ahora, justamente hoy día, nos sentamos con un par de amigos y dijimos, escribamos, pero ya un libro para el Mundial este de junio del próximo año. Y entonces ya empezamos a hacer el índice, ver qué personas podrían estar. Nos gustaría mucho que podrían estar ustedes también. Y, y con una de estas editoriales globales, que a ellos les va a interesar mucho en términos comerciales también, porque la idea sería terminar justamente para el mes de junio, ¿no? Buenísimo. Bueno, muy bien, señores. Entonces, muchísimas gracias y Fernando, mil gracias por haber atendido esta invitación. Que te No, volvamos a ver por aquí. eso. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Suerte en Muchas esas gracias. semifinales con el Liga Deportiva Sí, Universitaria. suerte. Eso. Bueno, Nos vemos en el Felicidades. Mundial. Cuídense mucho. Abrazo. no, suerte.